Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Bueno, shalom para todos mis hermanos, el Señor los bendiga y bienvenidos a una enseñanza más del libro de Colosenses.
Hoy veremos capítulos 3 y 4 y con eso concluimos este libro también. Am, y bueno, como siempre, esto hace parte de una lista de reproducción que encuentra en nuestro canal. Un comentario verso a verso de la escritura. Nuestras listas están separadas por nombre del libro, así que pueden encontrar ahí libro de Colosenses verso a verso. Veamos de qué trata hoy. Es un mensaje muy interesante, muy común en Pablo, o sea, lo encontramos en diferentes cartas, y es este asunto de la nueva naturaleza, de la nueva vida, de resucitados en el Mesías. Entonces no volvamos a la forma antigua de vivir, ese tipo de mensajes. Y hace varias recomendaciones y digamos que menciona varios temas y para varias personas en estos pocos versos, ya que no falta mucho, la verdad, para cerrar el libro. Así que habla de varios temas, pero de una manera muy, muy concisa, muy corta. Y por lo tanto, pues hoy veremos un tema que nos va a interesar siempre, siempre. Las recomendaciones que encontramos en la escritura, por más extensas o resumidas que sean, estoy seguro que nos aportan de una manera muy, muy importante, muy gruesa, muy generosa. Así que bienvenidos. No olviden compartir, darle un like, dejarnos sus comentarios, suscribirse, darle a la campanita, mejor dicho, todo lo que puedan hacer con ese video, con este canal, es que aporte valor a este grupo. Se los agradecemos de una manera inmensa. Y sin más, vamos a orar y empezar. Padre Celestial, te doy gracias infinitas por permitirnos estar delante de ti y compartir la Biblia, Señor, compartir las palabras que están en este libro, el mensaje que traes para tus hijos, mensaje que podemos compartir, Señor. Nos has hecho instrumentos en tus manos para este fin. Por eso bendícenos a todos con el entendimiento, Señor, que necesitamos. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno, capítulo 3 del libro de Colosenses. No olviden siempre estudiar con Biblia en mano. Es el camino para tener una relación más cercana con la palabra de nuestro Dios. Parece mentira, pero es que es la verdad. Necesitamos hacerlo por nosotros mismos. Si esperamos siempre oír a alguien que nos esté diciendo qué debemos y no hacer, difícilmente nos conectemos con ello y difícilmente podamos discernir también la verdad del engaño. Es necesario que aprendamos a tener responsabilidad de tener una Biblia digital o física, pero siempre recurrir a la Biblia para que podamos aprender de una manera más completa, ¿no? Los sentidos tienen que estar todos conectados. Capítulo 3 dice: si pues han resucitado con el Mesías, busquen las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Ponen la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto, ustedes han muerto y su vida está escondida con el Mesías en Dios. Cuando el Mesías, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Si pues han resucitado. Este si pues nos comunica inmediatamente que está hablando de un antes, ¿no? Hay un mensaje que se complementa en el capítulo 3 que estaba en el capítulo 2 y veámoslo aquí en el versículo 20 del capítulo 2. Pues si han muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, capítulo 3, si pues han resucitado con el Mesías. Ok, esta resurrección viene obviamente después de una muerte y está hablando de algo, de una metáfora, ¿no? Está haciendo un comparativo entre la vida y la muerte natural de una persona, entre la muerte y la resurrección de una persona, un hecho que ellos como testigos, me refiero a los apóstoles, compartieron y comunicaron, y era la gran enseñanza, la gran enseñanza. Tan grande esta enseñanza que en esos videitos que le salen a uno en las redes de Instagram, me salen pues videos relacionados con todo esto, obviamente. Un predicador cristiano decía el título: ¿qué es el Evangelio? Y decía en su predicación el hombre: el Evangelio es que el Señor vino y murió por nosotros y resucitó al tercer día para que nosotros seamos conformados a su imagen. Algo así decía. Ese es el Evangelio en el título que tenía ese video. Podemos discutir cosas en ese respecto, pero por supuesto
que es parte del mensaje del Evangelio. Eso, ¿qué? Pues lo que Pablo aquí también está usando como un ejemplo constante, la muerte y resurrección del Mesías como un hecho tan importante, tan único, que tenía que ser usado naturalmente incluso dentro de metáforas que nos ayuden a entender para qué él tuvo que morir y elevarse nuevamente en vida para ir al trono de Dios. O sea, ¿para qué? Pues difícilmente nosotros podemos entender qué pasó ahí, pero cuando los apóstoles empiezan a utilizar esta historia real y a darle utilizarlas en paralelo con explicaciones difíciles y conceptos más complejos, pues nos resulta muy útil. En este caso estamos hablando de si pues ustedes han muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo. Ok, espéreme. Pablo está hablando de algo particular acá. Está hablando de los rudimentos del mundo. Capítulo 2 enfatiza bastante en este asunto. ¿Cuáles rudimentos? Versículo 16. Nadie te juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Nadie te prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose la cabeza en virtud de quien es todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, que crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto, ¿no? Versículo 8, aquí más arriba, más atrás. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Entonces Pablo está hablando de algo en particular, y es las creencias, las doctrinas, los dogmas, donde, como les dije, esto es un mensaje que aparece en muchos textos de las cartas de Pablo, donde los compara con la vida y muerte, los compara con la libertad y la esclavitud. ¿Por qué seguimos esclavos de una forma de vivir si ya hemos sido libres, ¿no? ¿Por qué seguimos como muertos si ya hemos sido renacidos? Entonces dice, comparando con la resurrección del Mesías, si nosotros realmente estamos en el Mesías, ¿por qué permanecemos aún en los rudimentos del mundo? Es decir, las tradiciones, dogmas y demás formas humanas de filosofía. Y ahí sí, que hemos dicho eso, capítulo 3, si pues hemos resucitado con el Mesías, busquemos las cosas de arriba. Es decir, ya no hay necesidad de estar volviendo atrás. Si en verdad hemos nacido de nuevo, si en verdad estamos en el Mesías, ¿por qué seguir indagando, esculcando en las doctrinas humanas? Más bien busquemos las de arriba. Pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Cuando el Mesías, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Y es muy interesante como le dice acá. Con el Mesías hemos muerto, por lo tanto nuestra vida está en Él. ¿Quién? En Yeshua. ¿Qué hizo Yeshua? Que resucitó. Quiere decir que si hemos muerto en Él es para que la resurrección que también está en Él nos alcance. Y esto quiere decir que si Él ha resucitado y está a la diestra de Dios, pues nuestra esperanza está en Él, a la diestra de Dios. Por lo tanto, nuestra vida está a la diestra de Dios. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Así que cuando Yeshua se manifieste, es decir, nuestra vida que está en Dios, entonces también seremos manifestados en gloria con Él. ¿Está diciendo algo muy glorioso? Está diciendo que si nosotros realmente estamos en Yeshua y nos hemos afirmado en Él, no nos afanemos, tranquilos, que nuestra esperanza será completa en el día de su manifestación. No tenemos que empujar más que eso, simplemente esperar y tener tranquilidad, que tarde que temprano, como siempre les he dicho, desde el justo Set hasta nosotros, es decir, desde el hijo de Adán que muere vilmente por su hermano y su venganza y su Abel, hasta nosotros ahora, en el caso que muramos, en ambos casos solamente habrá un abrir de ojos, es decir, un largo sueño y ya. Es la única diferencia. Todos simplemente despertaremos en Él. Quienes aguardamos y quienes no,
tenemos un destino diferente. Así que Pablo aquí enfatiza en el destino que a todos nos compete aquí, que todos buscamos, que todos queremos, y es la preservación de nuestra existencia en Dios, la vida eterna. Así que dice Pablo, de verdad usted tiene que transformar la manera en que entiende la misma existencia de la vida. Ya déjese de las cosas humanas. Dejemos de pensar por ahí porque es algo muy torpe, muy terrenal, muy banal, muy débil y que prontamente será transformado. Porque decían en sus pasajes, las tradiciones de los hombres tienen cierto renombre de sabiduría, pero son cosas que pasan con el tiempo, son transformadas. En otra época se consideraban cosas sabias y diáfanas y puras unos comportamientos que hoy en día se ven como, no sé, machistas, como retrógrados, como de otra época. Pero hoy hay otros que en otra época se sentirán como, ¿y esto qué les pasaba en esa época, no? Pero que hoy se pueden dar como, wow, la máxima expresión de pureza y de desarrollo humano. Así que todo esto que es humano es así, trasciende todo el tiempo a una nueva, como a un nuevo conocimiento que no siempre se ciña al anterior. Es cambiante, es como las olas del mar, simplemente va y viene, va y viene. Pero lo que es en Dios es permanente. Y la invitación de toda la escritura es a permanecer o a cimentar en aquello que es permanente. ¿Eso cómo se le llama? Invertir bien. Eso es invertir bien. ¿Dónde vas a poner toda tu vida, tu existencia, todo tu dinero, todo lo que eres? ¿En qué lo vas a...? Viene el negocio más grande. Tienes que hacer el negocio más importante de tu vida. ¿En qué lo vas a hacer? Pues alguien que sepa de negocios dice, pues lo voy a hacer en algo que realmente me sea rentable, ¿cierto? Y es en eso en lo que los apóstoles nos dicen, pues entonces no pierdan más el tiempo. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes. 5. ¿Qué es lo terrenal? ¿Qué es lo que finalmente todos los rudimentos del mundo, todos, que no son solamente rudimentos en el sentido religioso, ni solamente en el sentido filosófico, ni solamente, no, toda la cultura, todas las tradiciones eh, tienen muchos matices, muchas facetas, muchas caras. Y más allá de la identidad de un pueblo, que está muy relacionado a la cultura, está la forma de comportarse un pueblo que es contradictoria, es contraria a las ordenanzas de Dios. De lo cual dice, pues ya, dejen de andar así. Hagan morir pues lo terrenal que hay en ustedes. Ustedes ahora piensen de una manera pues, celestial. ¿Por qué? Porque están en el cielo, no. Porque su vida está en el cielo. Es decir, porque sus ojos, su mirada ha sido puesta en el autor de la misma vida. Así que ya no anden más como un pueblo que, que mira hacia abajo todo el tiempo. Miren hacia arriba. ¿Qué es mirar hacia abajo en ese orden de ideas? ¿Andar en qué? Todo tipo de cuestiones terrenales como que fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Así que pasemos a una nueva vida en el Mesías, lejos de las tradiciones humanas y lejos del comportamiento que si bien es muy humano, es un camino que podemos decidir no tomar. Claro, es que ¿a quién más se le inculpa este tipo de pecados? Yo nunca he visto a algún pasaje donde se inculpe de pecado a una perrita porque se dejó montar por 3 perros a la vez, o porque no está con un perro como pareja, o porque un perrito le nació enfermo y se lo comió, o por mil cosas que hacen los animalitos. Yo nunca he visto una acusación de tipo es un asesino, es un ladrón, es un fornicario. Eso no existe para los animales. Por eso digo, esto es algo muy humano porque solamente existe para nuestro caso. No es evadir nuestra humanidad, es saber que tenemos una condición que puede ser controlada. Es decir, que nosotros tenemos control de nuestra vida y ese control lo hemos cedido a las manos de Dios, quien nos ha indicado cuál camino seguir. Es, eh, es tener
la capacidad de discernir el camino que debemos tomar. Así que Pablo nos dice, ya dejen de elegir mal el camino mundano. ¿Cuál es? Fornicaciones. Bueno, ¿cuál es una fornicación? Fornicación, todo tipo de desorden sexual. Recordemos que Pablo le está hablando a los colosenses, a un pueblo que por cultura, que por tradición, según cuentan los historiadores, tenían muchas prácticas de desorden sexual, ¿no? Ah, más allá de las que tuviesen antes de la expansión romana, ya para esta época la expansión romana llevaba eh, como unos 2 siglos, si no estoy mal, o un siglo. Ya haber adoptado prácticas romanas era muy común. ¿Qué tipo de prácticas? Pues donde les digo que cuando uno ve la historia se encuentra con lugares de prostitución, piscinas de orgías y un montón de cosas que tenían los romanos que no eran realmente secretas, sino era algo normal. Pero también los colosenses en sus prácticas griegas de antemano también tenían muchas en las que la fornicación era común, era común. Él dice, Pablo dice, ¿por qué siguen andando así? Con impureza, ¿qué es impureza? Aquí, ¿qué está citando Pablo? La Torá. ¿Por qué siguen andando fuera de los mandamientos? Pues allí en la Torá dice, no fornicarás. En la Torá se dan las instrucciones acerca de la pureza. ¿Qué es andar con impureza? Son muchas cosas. Empezando por cosas como quizás no se bañaban. La práctica judía del agua no era común en las regiones. No. Porque la impureza es en parte una cuestión, digamos, es en parte una cuestión espiritual, pero también es una cuestión física. Y todos los rituales de pureza estaban relacionados con el agua. Así que las prácticas acerca del uso del agua y la higiene y al uso del agua para mantener pureza también es algo de lo cual Pablo dice, dejen de andar así. Y en esto pues vemos muchas razones de impureza, de lo que dice la Torá, ¿no? El tocar muerto, las fornicaciones traen impureza también en el sentido físico. Eh, lo que se come y lo que no se come, ¿no? En nuestras prácticas de lo que se toca y no se toca en conformidad a la Torá. Pues Pablo dice, porque siguen andando en impureza. Por supuesto, ni hablar de la impureza espiritual, de la cual dice en Hebreos, si pues el agua puede limpiarnos de impurezas, cuánto más la sangre del Mesías de todos nuestros malos pensamientos y todo lo que hay de nuestro interior que el agua no puede limpiar, ¿no? Es decir, la impureza de la que habla Pablo también se refiere a un corazón dañado, sucio, pasiones desordenadas, muy ligado con la fornicación y es la lujuria, ¿no? Es todo esto que impulsa a la humanidad a mantenerse haciendo indebidamente. No es una fornicación eventual, ¿no? Es que eh, no es un asunto como de, de prácticas como de momento, no. La pasión desordenada ya es algo de constante, ¿no? Y es una cuestión que se pasa a otros lugares, ¿no? Como los hombres o las personas o mujeres que frecuenten prostíbulos, que frecuenten acostándose con muchas personas o que mantengan una pornografía constante. Todo eso es una pasión desordenada. Malos deseos y avaricia, lo que es idolatría. Y una codicia constante por tener y querer tener más. Mal deseo. De lo cual aquí se es idolatría. ¿Por qué es idolatría? La avaricia. Porque donde tengo el corazón, ¿cierto? Ahí está el tesoro. Hoy, esta mañana, se hablaba acerca del corazón. Y cuál es, cuál es, qué es el corazón en la escritura, ¿no? Y a qué se refiere la escritura cuando habla del corazón. Pues es allí donde Yeshua dice, allí está el tesoro. Y de allí es de donde salen los malos pensamientos. Y desde allí es de donde sale el engaño. Pues cuando nuestro corazón nos impulsa
a la avaricia, nos impulsa a la idolatría. Porque nuestro corazón está anteponiendo algo antes que pues al Creador. Ya que lo que hace, lo hacen por causa de la avaricia y no por causa de la voluntad de Dios. Así que una manera rápida de entender qué es el corazón es un altar. Es un altar donde tú decides qué colocas. Es lo que empuja nuestra voluntad. Porque tú has dispuesto allí, o pones a Dios, o pones tu querer, o pones a tus hijos, o pones a tus deseos, o pones. Por eso el Señor siempre ha querido habitar nuestro corazón. Es un lugar. Curiosamente, este tema del corazón, del alma, del espíritu, que ha sido muy filosofado. En serio que hay mucho material acerca de esto. El mismo Platón, los mismos autores filósofos griegos hablaron bastante acerca de este aspecto metafísico del hombre y queriendo entenderlo. Y claro que se coinciden muchas cosas y hay muchas cosas interesantes de lo que dicen, pero en la escritura encontramos que el corazón se suma a todo esto. Más allá del cuerpo, alma y espíritu hay un lugar más. Y es el corazón. Y es en el corazón donde pasa absolutamente todo. Es el lugar donde se encuentran las emociones, el alma, los impulsos, todo. Y finalmente decide qué va a haber ahí. O está Dios o no está. Así que, dice la escritura, el Señor ha decidido habitar en medio nuestro. Y lo que Él busca realmente es ese corazón de todos. Así que, ¿qué hay allí? Avaricia, idolatría. Inmediatamente. ¿Qué hay? Impureza, fornicaciones. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Por todo esto es que dice la escritura que el Señor ha enviado juicio sobre su pueblo. Porque se ha desviado conforme a las prácticas de las naciones. ¿Y a quién le está hablando Pablo? A las naciones. Se está diciendo, no dejemos en poco que el Señor anunció por los profetas, desde siempre le dijo a su pueblo, no se comporten, no se mezclen, no hagan las prácticas de las naciones, porque por esas prácticas ellas han sido llamadas a juicio. Si ustedes lo hacen, también lo harán. Serán llamados a juicio. Así que Pablo les está diciendo, pues el Señor le dijo a su pueblo, pues les digo una vez más, si ustedes viven con fornicación, impureza, avaricia, etcétera, pues no se sorprendan cuando la ira del Señor venga sobre ustedes, porque eso se llama rebelión, desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Dice, yo sé que esa era su forma de andar, era parte de sus rendimientos del mundo, así como vivían antes, ¿no? Y vivían así. Pero ahora, dejen también ustedes todas estas cosas. O sea, ya no más. Esa fue la manera así, de antes, pero ya no ahora. No vivan más así. Por ahora, perdón, dejad todas estas cosas, además. Además de esto, dejen la ira, el enojo, la malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, haciendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta que el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que el Mesías es el todo y en todos. Pablo nos está invitando a nosotros también a dejar de ir hacia atrás, ¿no? A dejar de caminar hacia atrás buscando el camino del cual el Señor nos sacó. ¿Por qué volver hacia atrás al camino pues, de Egipto, ¿no? Recordemos esta historia que es un ciclo. Hay un patrón constante en la Biblia que nos enseña esto. Un pueblo que fue llamado a libertad pero quería regresar. Y Yeshua dijo, el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Vas para adelante, vas para atrás, pero no puedes seguir dudando y dando 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Y peor, 1 hacia adelante y 2 hacia atrás. Así que, además de esa forma, que uno dice, uy, pero no, yo tampoco soy fornicario, ni un impuro, ni nada de eso, sí, pero Pablo dice, entonces déjele por lo menos, entonces, ya que usted es tan santo, entonces deje la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de su boca, sin mentir unos a otros. Y seguramente en esto sí es que pecamos todos, de muchas
maneras y de muchas formas y muy seguido. ¿O cuántas veces no hemos estado enojados, airados con nuestros hermanos? ¿Cuántas veces no hemos sido abusivos en nuestra forma de hablar? ¿Cuántas veces no hemos pensado con malicia? ¿Cuántas veces no hemos hablado deshonrosamente? ¿Cuántas veces no le hemos mentido a los demás? Entonces, si nos parece que Pablo solamente alude a ciertos pecados que uno dice, bueno, es que son graves, no, le está diciendo, de ninguna manera andemos como injustos, de ninguna manera andemos como un pueblo que no conoce a su Dios. Porque la Torá, porque la Escritura todo el tiempo nos invita a vivir justamente contrario a esto, ¿no? O dice la Escritura, ama a tu prójimo, a tu mismo. No andes chismoseando en medio de tu pueblo. ¿No dice la Escritura esto? ¿No dice la Escritura acaso que no hablemos falso testimonio ni que nos mintamos unos a otros? ¿No habla la Escritura acerca de lo que decimos y de lo que callamos? Así que cuidémonos de la ira y del malestar con nuestros hermanos, porque Pablo lo pone en la misma lista con la fornicación y la idolatría. Y tiene sentido, porque a veces nos sentimos como en un siguiente nivel. Ah, no, es que yo ya pasé lo de la fornicación y idolatría. Sí, pero tú sigues haciéndole daño a los demás con tus palabras y con tus iras y con tus venganzas y con tus rabias y falta de perdón, etcétera. Más bien, entonces, dice aquí, revistámonos de un nuevo hombre, despojándonos de ese viejo con sus hechos. ¿Cuál es el viejo hombre del que habla Pablo? Él dice, ustedes andaban así antes. Entonces aquí viene una nueva parábola, una nueva comparación. Así como un hombre cambia su ropa cuando se lava, ¿no? Cuando se ha purificado, va y coge esa ropa sucia y también la lava y se pone una nueva y limpia. Revístanse de un nuevo nombre, de un nuevo hombre. No es que van y se lavan y luego van y agarran la misma ropa sucia para seguir contaminados. Porque parece que hiciéramos eso, ¿no? Nos acercamos al Señor, buscamos su gracia, su misericordia y perdón, decimos entender mucho y a la hora de actuar parecemos ese mismo viejo hombre del que decimos que no somos. Pero yo ya me lavé, sí, pero estás hediendo, ¿no? Así que Pablo dice, más bien revistámonos de uno nuevo, que se renueva hasta la imagen del que lo creó, renovándose hasta el conocimiento pleno. Como quien dice, no te sientas satisfecho porque falta mucho. Revistámonos continuamente, elevémonos en el Señor. ¿Sí? Porque sentimos eso de que pues que yo no he matado a nadie, yo no he hecho suficiente mal. No seamos tan ingenuos de pensar que solamente se trata de eso. Sino dice la Escritura que a quien más se le da, más se le demanda. Se trata de que cuál es tu capacidad de fe para obedecer al Señor en lo que Él te ordena. Y Pablo pone aquí desde las cosas más, pues cosas digamos graves, hasta lo que nosotros podríamos calificar como son errores, son pequeños errores que todos cometemos y nos metemos en el mismo costal buscando la justificación del punto de que todos lo hacemos. Pero no. Cuando uno menciona en esto es que uno dice, para vergüenza de todos, lo hacemos con cierta frecuencia, con o mala intención, con o a propósito o sin querer, pero le hacemos estas cosas. Así que revistamos de un nuevo nombre. De una vez por todas, creámosle al Señor. Y revistámonos hasta que lleguemos a su estatura. ¿Y cuál es la estatura del Mesías? Para eso hemos sido creados. ¿O no dice el Génesis, y los creó varón y hembra, a su imagen los hizo? A su imagen, conforme a su semejanza, ¿cuál? Pues esta es la que está hablando Pablo. Hasta que en mi vida se vea el fruto del Mesías, entonces entenderé para qué fui hecho. Como quien dice, estamos todavía en un tiempo de transformación. ¿O quién de nosotros es como el Mesías? Puede alguno decir, yo soy a su imagen y semejanza. Seguramente decimos, estamos ahí, estamos en proceso de pulido, estamos en un proceso que nos parecemos, pero nos falta. Porque de eso es lo que nos dice Pablo. Sometámonos a Él y empezamos a cambiar como quien se reviste de un nuevo hombre y ya no apelando a lo anterior. Donde no hay griego, ni judío, ni incircunciso, bárbaro, huesita, siervo ni libre, sino que el Mesías es todo y en todos.
Entonces Pablo dice, ¿sabe qué? Cuando usted ya se despoja de esa vieja vestidura, que generalmente es clasificatoria, ¿no? Esa vieja vestidura, como les dije, es cultural y se refiere a unas formas de comportamiento cuestionables por la misma escritura, muchos de ellos. Pero cuando usted ha dejado todo eso y su práctica es hacer la voluntad del Señor, pues es que ya no hay razón de hablar de judío, griego, libre, esclavo, ¿no? Simplemente hay una cuestión acá. Hijos de Dios, el pueblo de Dios, donde el Mesías es todo en todos los que le servimos de esa manera, sin importar nuestro lugar de origen, sin importar dónde estemos, hemos venido a ser pueblo de Dios en el Mesías. Así que Pablo les invita, como en todas sus cartas a los gentiles, a decir, ya deje de sentirse como un pueblo extraño. Usted ha sido llamado a ser parte del pueblo de Dios. Pero esto solamente es evidente si su fruto es acorde al mandato que el Señor entregó a su pueblo. Así que versículo 12, vestidos como escogidos, vestidos pues, o sea, como entonces, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que el Mesías nos perdonó, así también hagámoslo. Así que Pablo dice, ¿y qué se trata de revestirnos? ¿Cuál es la nueva naturaleza puntualmente? En santidad. Como escogidos de Dios, como les decía, como un único pueblo que tiene un comportamiento predecible, porque la Escritura nos dice cuál es ese comportamiento y qué es lo que deberíamos procurar dar como un fruto predecible, pues el que Dios ordenó. ¿Cuál es? De bondad, de misericordia, de santidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Veámoslos todos. Revistámonos entonces en santidad. Bueno, yo digo, yo soy colombiano, en mi país hay sus prácticas, ¿no? Cada país tiene sus formas, cada población tiene sus formas, cada crianza tiene sus formas. Y yo digo, ¿sabe qué? Todo eso tiene sus cosas buenas y otras que no. Y aquellas que no, pues yo no las necesito en mi vida, porque yo he escogido el camino de Dios. Así que en este camino de Dios, independiente de mi cultura y de quién sea yo, como un ciudadano del mundo, pues, tengo que entender que he sido llamado, escogido por Dios para ser parte de su pueblo. Y en esa elección he sido llamado a santidad. Entonces lo primero que toca aquí, en el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses, dice Pablo, vistámonos como escogidos de Dios, santos y amados. La santidad, ¿para qué nos ha llamado? Dice Éxodo 19, versículos 5 y 6, dice, ahora pues, si dan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, y me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Me serán un pueblo santo. A santidad hemos sido llamados. ¿Y qué es santidad sin la que nadie verá a Dios? Sino hacer lo que el Señor nos ha ordenado. Pues eso es santidad. Es obediencia. Santidad se refiere a un pueblo diferente, apartado y escogido para dar un fruto diferente, apartado y escogido. Así que sintámonos amados por Dios y revistámonos de santidad, de obediencia. Dice aquí también de entrañable misericordia. ¿Cómo debemos comportarnos con los demás? Con amor y misericordia. Porque a veces lo que más resalta de nosotros no es la misericordia, sino el juzgar a los demás. Es sentirnos mejor que los demás. Es nuestra incapacidad de perdonar las faltas de los demás. Lo que nos debe impulsar al trato con los demás es la misericordia y el amor que nosotros también hemos recibido de nuestro Dios. De bondad, ¿no? Andar de manera benigna, pensando bien, dejando de pensar mal de los demás, ese pensamiento negativo y siempre continuo al error. De humildad, vistámonos de humildad. No hay nada más hermoso que una persona humilde. La verdad es que la humildad nos hace
tener una gracia especial. La humildad es nuestra capacidad de obligarnos delante de los demás, no porque seamos cobardes, no porque nos sometamos, digamos, a que los demás pasen por encima de nosotros, no se trata nada de eso. Se trata de tener la capacidad de poner a nuestro hermano en alto y de amarle y de soportarlo como nosotros deseamos ser amados y ser soportados. De mansedumbre y paciencia, ¿no? Son frutos que el Espíritu produce cuando realmente estamos en el Señor. La mansedumbre es algo que siempre generalmente acompaña a la humildad, ¿no? Es una respuesta pacífica, amable ante el tiempo difícil. Es una respuesta en la que la ira, en la que el odio, los rencores, en la que el querer estar por delante no hacen parte. La mansedumbre es un comportamiento pacífico, ¿no? De paciencia. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Soportándonos y perdonándonos. Así que Pablo se va por esta rama, ¿no? Ya dejemos esos comportamientos antiguos de ira, de maledicencia, de, de malicia, de blasfemia, y más bien revistámonos de humildad, de perdón, de mansedumbre, de paciencia y misericordia. Si tenemos problema con los demás, pues de la manera en que el Señor nos perdonó, hagámoslo. Sí, Pablo la pone más difícil, ¿no? Pero ¿y qué hacemos con esa gente que siempre nos pone problemas? ¿Y qué hacemos con esa gente que siempre sale con las mismas? Y que pues Pablo se la pone fácil. Pues mira al Mesías y ya. Que de la manera que el Mesías nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. La paciencia, la humildad, el soportarnos unos a otros con amor. Porque si seguimos nosotros como el mundo, matándose unos a otros, lastimándonos unos a otros, en venganza unos con otros, con molestias interminables, pues ¿cuál es la diferencia? Por eso él dice, revistámonos. O sea, entendamos que tenemos que tener un fruto diferente. Quitarnos los prejuicios, quitarnos las excusas y más bien empezar a hacer. Porque de lo contrario, pareceremos en los rudimientos del mundo que todo el mundo hace. ¿O no dijo Yeshua? Porque si hacen como los demás, pues ¿qué hay de nuevo? Si tú tienes la misma paciencia de los demás, si perdonas como los demás, si tú estás dispuesto a hacer lo que los demás, pues no hay nada de nuevo. Seamos diferentes, dijo el Mesías, ¿no? Ama a tus enemigos y ora por ellos. Perdona cada vez que sea necesario. ¿Hasta cuántas veces, maestro? ¿Hasta 7? No, sino te digo que hasta 70 veces 7. Porque si retenemos los pecados de los demás, también los nuestros serán retenidos. Pues si nosotros liberamos el pecado de los demás, también los nuestros serán liberados. Así que el Mesías habló bastante de esto, del perdonar para ser perdonados. Y Pablo, ya que usó de esta lista de faltas, ¿no? La ira, el enojo, la blasfemia, el mentirnos unos a otros, el airarnos, dice, pues ya no andemos más así, y más bien andemos en mansedumbre, en paciencia, en bondad, pensando bien de los demás, perdonándonos. Ah, y Señor, pero es que así es muy difícil esta persona. Dice, pues mira al Mesías, Él también te miró y te perdonó. Así también hagan ustedes. Eso dice el versículo 13, 14. Y de todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo así vínculo? ¿Cómo nos debemos relacionar con los demás? O sea, ¿qué es lo que me debe a mí tener cercano a mi hermano? El compromiso, el ser parte del mismo pueblo, el deber, eh, el que estemos en el mismo camino, el Señor. ¿Qué nos debe unir? El amor. El amor, porque el amor es como esa cadena, ¿no? Es como cuando nos ponen en el colegio ese tipo de carreras o de competencias. No sé si se acuerdan de que se amarraba uno un costal con otra persona o las piernas y tenía quién llegaba primero al otro lado. Pues teníamos que estar amarrados y definitivamente el que tenía el que andaba mejor ese camino y tenía una mejor estrategia ganaba, pero estaban vinculados, amarrados. Y la carrera tan difícil como nuestro amarre. Tenemos que entender
que a menos de que nosotros estemos dispuestos a mantener un vínculo de amor con los demás, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, eh, realmente nuestra carrera no va a ser tan buena. Sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en sus corazones. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú estás bien con tu prójimo? Pues se acaban las amarguras, se acaba el malestar, se acaba el sentimiento de que me hicieron daño, de que me lastimaron, de que yo hice. Cuando a uno lo perdonan, es hermoso. Cuando uno perdona, es hermoso. Cuando nuestro vínculo que nos une es el amor y no el compromiso solamente, y no solamente todo lo que les mencioné, sino más bien el amor, como decían esta mañana, como una decisión, pues entonces todo es posible. Y entonces la paz de Dios, la que es de Él, pues nos gobierna, porque ya no hay nada que nos esté pesando dentro. A esa paz, dice, fuimos llamados en un solo cuerpo y seamos agradecidos. O sea que si estamos en este camino y se nos está enseñando esto y se nos insiste en esto, dice Pablo, seamos agradecidos. Porque es que es a eso a lo que hemos sido llamados, a ser un solo cuerpo, un solo pueblo, revestido de amor, revestido de bondad, de misericordia, de entrañable misericordia, de todo lo bueno que es el fruto de andar en el Señor. A eso hemos sido llamados. Entonces vendrá la paz y vendrá esa sensación de tranquilidad. Porque ¿quién nos va a pesar en contra entonces? ¿Qué ley hay contra esto? La palabra del Mesías mora en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces dice, además de esto, de tener una relación buena con sus hermanos, de demostrar el fruto del Espíritu en usted, que la palabra del Señor more y abunda en ustedes. ¿De qué manera? Que nosotros podamos enseñarla hasta ese punto, que podamos exhortarnos unos a otros en sabiduría. Entonces vienen, como les digo, Pablo habla de muchas cosas, ya está terminando el libro, empezar recomendaciones de comportamiento y en este caso de palabra, que la palabra del Señor sea enseñada en medio nuestro y sea la manera de exhortarnos unos a otros. ¿Cómo debemos exhortarnos? Siempre, ya vimos, en amor, pero sí en la palabra de Dios. Es decir, la escritura tiene que ser la luz, la exhortación, la consolación, la dirección que pongamos delante de nosotros siempre, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí viene un verso que nos enseña, nos dice cómo deben ser nuestras alabanzas del Señor, delante del Señor. ¿Cómo son? ¿Cánticos de qué? De sabiduría. Porque está hablando de la palabra de Dios y cuando cantamos generalmente utilizamos la palabra del Señor para enseñar. Cuando un cántico cumple el propósito de transmitir un mensaje y lo transmite bien, podríamos decir que es un cántico bien construido. Independientemente de su sonido, de su melodía, el punto es que nos recuerda, ¿no? ¿Cuántos pasajes de la Escritura no hemos aprendido por cantarlos? Funciona muy bien. Muchas de las canciones que hemos compuesto son solamente salmos y pasajes bíblicos que uno dice, que cuando uno los lee uno dice, uy, yo ya me lo sabía, ¿no? Porque el cántico nos recuerda, así que inspira sabiduría, enseña. Así que cantemos espiritualmente, ¿cómo? Pues hablando la palabra del Señor, que es espiritual. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor. Y esto quiere decir que el nombre del Señor tiene que estar sobre nosotros y tiene que anteceder a nuestros hechos. Porque si andamos mal y hablamos mal, pues como siempre dice la Escritura, esto genera blasfemia y vituperios al nombre del Señor. Pablo lo que está diciendo es, tengan temor de Dios y hagan las cosas en el nombre del Señor, sabiendo que si usted se equivoca y si usted anda mal y si usted es señalado, digamos que justamente por sus hechos,
pues no se señala solamente a ustedes, sino al Señor. Más bien hagamos todo en el nombre del Señor. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que somos emisarios suyos, mensajeros suyos, tenemos que por lo tanto estar a la altura de lo que eso significa. Así que seamos agradecidos, seamos amorosos, seamos buenas personas. Dejemos las iras, eso ya, todo tiene su tiempo. Ya el momento en que también eso cansa, el momento en que solamente queremos una cosa, y es estar en paz. Pero estar en paz no es evadir los problemas, estar en paz es resolverlos. Pablo nos dice cómo, en amor. La Escritura nos dice cómo, en amor, en perdón, con paciencia, con tolerancia, con la palabra del Señor como una lumbrera por delante, mostrando el camino, en gratitud, a la altura del llamamiento. Y aquí vienen unos mensajes puntuales a ciertos grupos. Casadas, tú puedes irte, casadas, no, estad sujetas a vuestros maridos. Lo repetimos. Casadas, perdón, otra vez. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Espera que aquí acaba de llegar una casada. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Yo sé que este pasaje se utiliza mucho y es muy controversial también. Y es un señalamiento que tienen muchos contra la Escritura, de machista. La califican de machista por decir que la mujer tiene que someterse a su marido, pero aquí dice que es como conviene el Señor. ¿Qué significa esto? ¿Y qué es el sometimiento de una mujer al varón? Pregunta, ¿la Torá ordena a la mujer someterse al varón? Una pregunta importante. ¿Qué piensan? A ver, todos los maestros de la Escritura que tengo aquí cerca, que todos son muy juiciosos. Hay Jorgito, Liz, Jorgito Salazar, Joanita, Martica, los presentes. ¿En qué se apoya Pablo para decirle a la mujer que se someta al varón? Como conviene en el Señor. O sea, como quien dice, pues como, en otras palabras, como lo ordena el Señor. No lo dice así exactamente, pero da a entender eso. ¿Qué pasaje, qué apoyo bíblico tenemos para decir que una mujer debe someterse al varón? ¿Para qué van a decir algo? ¿Cómo? ¿Listo? ¿Tienen algún otro pasaje? Vamos a leer uno que aparece en Génesis, cuando pasa el tema de la desobediencia de Adán y de Eva. Y allí dice lo siguiente, vamos a leerlo para entender qué es someterse al varón y por qué, qué dice la Escritura acerca de eso, ¿no? Para que estemos hablando de lo mismo y no de lo que creemos que dice la Biblia. Dice en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo, a ver, veamos ahí desde un poquito antes, versículo 9, capítulo 3, el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Yahweh dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Yahweh dijo a la serpiente, por cuanto éste hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, aquí viene lo que le dice a la mujer en ese momento, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Lo siento mucho por ustedes, que aquí tenemos dos preñadas. A la mujer dijo, multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Ya ahorita vemos ese punto. Y al hombre que le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fuerte, ¿no? La verdad es que uno siempre que lee esto, uno dice, uff, es duro lo que dice allí. Es duro lo que dice. Cuando comparamos lo que le dice a la mujer versus lo que le dice al hombre, les digo con sinceridad, no hay comparación. Lo que le dice el Señor al hombre tiene un alcance gigantesco, porque es maldita la tierra por causa del hombre. Va más allá. Y ahorita vemos la razón. Entonces, vamos a usar este pasaje para entender el origen de lo que dice Pablo, ya que no hay ningún mandamiento de la Torá, específicamente de Moisés, que diga la mujer se someta al hombre. No existe. Si alguien lo conoce, me lo enseña, pero no existe. Ni tampoco existe alguno parecido. Tampoco. Lo que nos deja pensar, nos deja pensando, entonces, ¿por qué este comportamiento tan tradicional? Tan tradicional. Es decir, ¿de dónde viene? Ya que en la época de Pablo y en la época de Abraham, de Moisés y de todos, era lo normal, era, digamos, la manera en que funcionaban los pueblos. Un sistema, hoy le llaman a esto patriarcal, es el término de moda. Eh, ¿Cómo? Sí, pero no está la ley de Moisés. Es decir, entre las palabras que da en el Sinaí no está esto. No está el y la mujer se someterá al varón. No existe. En ninguna manera algo parecido. Pero entonces, pero entonces tenemos que remitirnos a qué? A la historia. Y es ver en qué momento se marca una forma, llamémosla así, de rol dentro de la familia. Lo primero es que hay que ver, antes de que peleemos con el asunto de feminismo, de machismo, de todo esto, hay que ver que en un hogar compuesto por dos o más, se tiene presente que hay dos o más voluntades. Primer asunto, naturalmente. Natural. Son dos fuerzas y hasta más. Dos fuerzas, porque a veces trae a vivir a la suegra a la casa. Pero son por lo menos dos fuerzas. No, mentiras. Es que esto siempre da para echar un puyazo por allá. Que nunca, que solamente se ve como risa en mi caso, porque gracias al Señor tengo la fortuna de contar con unos buenos suegros. Y mi esposa de contar con unos buenos suegros también. Es decir, que muchos se quejan de su esposa, de los suegros, pero en nuestro caso solo pasa de un chiste para reír un poquito de las cosas que son comunes. Pero gracias al Altísimo, de verdad, tengo la fortuna de tener una gran mujer y unos excelentes suegros. Cosa que no siempre pasa. Sí hay, sí hay casos en los que pesa mucho la voz de los suegros en las casas y esto trae muchos problemas. Pero bueno, no es el caso. Lo que estoy diciendo es que vamos al punto original y es que el Señor da una instrucción al varón. ¿Cuál es? Dice Bereshit, hizo al hombre y lo puso en el huerto y le dijo, comerás de todo árbol que hay acá, pero del árbol que está en el huerto del conocimiento del bien y del mal, no comerás. ¿Esto cuándo lo dice? Capítulo 2, el hombre en el huerto. Y dijo, 18, no es bueno que el hombre esté solo. Espere, o sea, primero, en el 15 le dice, tomó el Señor al hombre y lo puso en el huerto y le mandó al hombre diciendo, de todo árbol comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás. El día que comieres, morirás. Versículo 16. 18, no es bueno que el hombre esté solo y le haré ayuda idónea. O sea que es, por lo menos en este orden narrativo, le da una instrucción previo que la mujer estuviera. En ese orden de ideas tenemos un asunto aquí importante. Solamente había una voluntad, la del hombre. No había más. Pero cuando el Señor dice, pero no está bueno que esté solo, le haré una ayuda idónea equivalente, idónea, una igual a él.
No hay problemas de género ni nada de ese cuento que hoy en día, la verdad, es un tema que sí tiene un origen machista y de dominación y de mucha vulneración, por supuesto, eso no se niega, pero que ya también desfasa de lo que por lo menos es el sentido evidente, y es que las mujeres como los hombres somos uno solo, una sola especie, una sola existencia, y que ninguno es mayor que el otro, dice la escritura, y los hizo varón y hembra los hizo, y les llamó Adán. Uy, espéreme, o sea que, sí, es nuestro nombre, la humanidad. Así que coge al hombre y ¡pam! Lo rasgan dos. Aquí estás tú, Adán, y aquí está tu mujer. La que he hecho para que no esté solo. Pero aquí viene un asunto complicado, y es que, si bien lo dividió, creó entonces dos voluntades. Y aquí está el asunto, que el Señor le había dicho a Adán un mandato, una prohibición, que nosotros empezamos a suponer, bueno, después de que está Eva, pues ¿quién le habría dado a entender a Eva que no podía comer del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal? Uno diría, pues Adán tendría esa misión, ¿cierto? Yo asumiría que Adán tenía que contarle a ella, decirle, bueno, no podemos comer de esto, y habría creado unos límites, ya que tenía un conocimiento que ella no, previamente, un mandato, una instrucción. En el capítulo 3 dice, pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había creado, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman del árbol del huerto. Y la mujer respondió, del fruto de los árboles podemos comer, pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto dijo, Dios, no comerán de él ni le tocarán. Ella tenía claro que Dios había dicho esto, ¿cierto? Aquí tenemos un asunto, y es, no dijo mi marido me dijo, así que pues puede que también el Señor se lo haya dicho a ella, pero ella tenía algo claro, independientemente que haya sido el instrumento de comunicación, y es que era un mandato de Dios. Y ella, de una manera voluntaria, según la historia que continúa, ella cree a la serpiente en lo que ella le dice con astucia, y ella codicia el fruto del árbol. ¿Y qué fruto era este? Ser iguales a Dios, conociendo el bien y el mal. Ella codicia eso. Tiene sentido. Es lo que el hombre hoy en día codicia tanto. Ser igual a Dios. Conocerlo todo, saberlo todo. Así que esto pesó mucho, y de esto hay una historia alterna, ¿no? De que voltea mucho esta historia. Pero basándonos en esto y creyendo a lo que allí dice y entendiendo lo que allí dice, el punto ni siquiera era, el problema ni siquiera era el fruto. El problema era la manera de llegar al conocimiento, y era mediante la desobediencia. Y en esto ella sobrepasó el límite. Así que el Señor pide cuentas y dice, bueno, Adán, esta era tu misión. Era, pues ¿a quién le pide cuentas el Señor? A Adán. Entendemos que sí había un orden de transmisión del conocimiento, y se le entregó primordialmente al hombre. ¿Por qué está encima de la mujer? No, simplemente porque fue el primero que fue creado. Sencillo. Si hubiese sido al revés, pues sería invertida la historia y no pasa nada. Es simplemente como fueron los hechos, como sucedió. El Señor crea a uno en su semejanza y luego lo divide en dos, pero a quien primero creó le pide cuentas, porque su otra parte no se sometió. Pero no solamente esa parte, sino que esa parte también da a comer a Adán, y Adán también peca por causa de esa segunda parte. Así que aquí vienen las maldiciones. El Señor dice a la mujer, sufrirás, multiplicaré los dolores en tus preñeces. No había tenido aún hijos y no pudo disfrutar de una preñez sin dolor. Le dice, cuando los tengas sufrirás. ¿Y qué significa sufrir en preñeces y con dolor dar a luz los hijos? ¿Qué significa esto? Como tú no obedeciste, vas a saber lo que es no ser obedecida. Vas a saber lo que es el dolor de los hijos. Y créanme, nadie conoce más el dolor de los hijos que las madres. Por fuera los papás, seguramente muy lejos. Las madres son para muchos de nosotros son algo allá sagrado, intocable, porque nos han soportado tantas cosas.
de una u otra manera y de una manera muy verídica, quienes más sufren sus hijos son ellas. Es bíblico. Se los acabo de demostrar. Más allá de que, ¿por qué dolor cuando preñen? ¿Por qué? O sea, como no seamos tan sencillos en nuestras críticas y razonamientos. Y claro, cada vez que una mujer va a dar a luz, tiene que darse un golpe de realidad y sentir lo que va a ser esa crianza. Dolorosa, pero, espere, no solamente es el dolor, ya dejemos la autoconmiseración. Se trata también de que ella acaba de tener ese hijo y tiene la mayor felicidad de su vida por delante. Eso es un hijo, es un sinsabor, es una comida agridulce. Eso es un hijo. Y créanme que es maravilloso. Y no tengo que ser mujer para saberlo, porque tengo a mi alrededor muchas mujeres que lo demuestran todo el tiempo. Así que eso significa dar los hijos con dolor. Eso significa, le está diciendo, ¿sabes qué, Eva? Lo que tú acabas de hacer, sobrepasar la autoridad, es lo que vas a vivir todos los días de tu vida. Cuando veas que tus hijos no van para donde tú quieres, porque no te oyen, porque quieren ser más que tú, quieren estar por encima de ti, hasta que no se maten entre ellos. Duro, es muy duro. Y le mostró lo que ella hizo. Y ahora le hace lo mismo, le voltea también la arepa a Adán y le dice, como tú no fuiste obediente a mi voz, sino que dejaste que, mejor dicho, en vez de haberla llevado a ella al arrepentimiento, lo pudo haber hecho. Ella pudo haber pecado y Adán la pudo haber salvado. Adán pudo haberle dicho, mujer, ¿qué has hecho? Busquemos a nuestro Dios, arrepintámonos, yo qué sé. Adán lo que hizo fue participar de ella y morir con ella. Muchos ponen esto en un tema romántico y wow, dio la vida así, tanto la amaba que puso la vida por ella. Él se amó a sí mismo, pues quiso ser también igual a Dios. Porque es que lo que estaban con... El punto no era, yo no me imagino de baja y cómelo porque a mí, si no comes entonces no me amas a mí. Esas bobadas son de hoy en día, eso no pasaba allá. A ella no le importa, el punto fue, mira que comí y no morí. Dios nos estaba mintiendo. Ahora somos como Dios. Mira, estamos desnudos, se nos han abierto los ojos y comió. Quiso ser igual a Dios. Fueron comprometidos por su deseo de ser semejantes, no semejantes, superiores a Dios. Ahí vemos un asunto complicado, porque Adán no fue humilde y no tuvo como muy en alto su lugar, que ya era el más alto. Era la piedra preciosa de la creación, más bien un diamante que es extraído, que le falta ser pulido hasta que sea conforme a la imagen del Mesías. Pero ya era un diamante precioso. Y no, él dijo, yo soy un diamante precioso más que el Mesías y más que Dios. Y se creyó esa historia. Ok, entonces, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer por encima de la mía, y comiste de lo que yo te dije que no comieras, la tierra será maldita por tu causa. Todo este bienestar que tienes, pues se acabó. Así que tú vas a saber lo que es sufrir por una familia. No comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres, el polvo volverás. Olvidé leer lo que decía de la mujer. Antes de ir a lo del hombre, decía la mujer, dijo, multiplicaré tus dolores. Y decía aquí, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y aquí crea el Señor con su maldición, porque esto es una maldición lo que está diciendo. Está diciendo, el hombre y la mujer tienen una relación complicada de sometimiento mutuo, donde tú lo sometes con la seducción y él se enseñorea de ti. ¿Quién gana ahí? Van a ver cómo les va. Porque en efecto, así como el hombre por la mujer hizo todo, también la manera de mantener una familia se hace a raíz de una autoridad masculina. En esa época se hacía así. Y evidentemente, imagínense a Adán y Eva saliendo del huerto. ¿Quién cazaba un animalito y lo traía a la cena? ¿Quién era más efectivo en eso? Por un asunto lógico sin meterle misterio. No que la mujer no pueda, es que puede hacer mil cosas, pero ¿quién era más efectivo
evidentemente en un esfuerzo físico, el hombre. Así que se marca de una manera inmediata una forma de sociedad donde había unos roles marcados por compromisos familiares, donde los hijos tenían un punto importantísimo delegado a la mujer, y un asunto de supervivencia puesto en manos del hombre. Eso no era que, bueno, vamos al de uno a comprar algo. Vamos aquí a la tienda que están vendiendo arepitas. No, nada de eso. Tocaba todos los días salir a cazar, a buscar agua, a buscar dónde quedarse. No, yo no me imagino ese tipo de vida de esa época. Duro, pero duro. Entonces uno entiende, uno analiza, venga, sí, claro. El concepto de feminismo, de machismo, es algo que ha evolucionado con el comportamiento social. Pero hay algo que es evidente, y es que es una forma de existencia social necesaria. ¿Qué pasa si el hombre se quedaba cuidando a los hijos y la mujer se iba a buscar alimento? De pronto, no siempre, pero de pronto en muchas ocasiones no le iba tan bien. Es decir, claro, todos tenemos mucho poder de hacer cosas, pero los hijos están muy involucrados con su madre. Hoy hablaban por acá de cosas que han oído, estudios y demás, y cómo desde el que el hijo está en el vientre tiene un compartimiento con su madre de una manera genética, de una manera celular muy profunda. La mamá está ligada a su hijo, son la luz de sus ojos, es literal. Y basta ver a la mamá de uno o basta ver a los hijos de uno para ver esa conexión tan profunda, enigmática, biológica que hay con los hijos. Por supuesto, hay gente que no ama a los suyos, no, pues que sí, existe. Y que hay muchas historias, muchos traumas y lo que sea, pero no es la norma. Lo común es diferente. Gente que da la vida por esos hijos. Y dicen por ahí, no, es que nos han formateado para que así sea, ¿no? No, no me lo parece. No me lo parece. Así que bueno, el caso es que se surgió algo de una manera, llamémoslo así, entonces evolutiva. Es decir, se marca un patrón necesario y evoluciona socialmente a que se marca como una norma. Así funcionaron por mucho tiempo las sociedades. Así funcionaban más. Si alguien lo hacía de otra manera, quizás esa tribu no sobresalía. Quizás no con la misma permanencia que otras. Ahora, de esto, pues culturalmente en diferentes sociedades surgieron otras formas, ya sí, de autoritarismo, de doblegación, de servidumbre sobre las mujeres, y no es el caso. Aquí no dice nada de eso. Él se enseñorea de la tierra. Ahora, ¿qué es que un hombre se enseñoree de su mujer? Pues que él marca la pauta. ¿Qué es marcar la pauta? Él te va a decir, conforme a la Torá, qué hacer. ¿Por qué? Porque al hombre se le delegó decirle a la mujer que no debía comer del árbol porque morirían ambos. Y él no lo hizo. Pues este es el punto, que vas a hacer la voz de Dios en el hogar. Pero no es que ella hace lo que yo le digo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el hombre tiene que decirle, comunicarle, transmitirle a su esposa lo que Dios ha dicho. Pues todos enmarcan esa historia. ¿Qué dijo Dios? En ese orden, vemos que el hombre tiene una responsabilidad de decirle, comunicarle a su mujer la dirección bíblica de la voz de Dios. Y ella, en ese sentido, tiene que sujetarse. ¿Por qué su marido? No, porque lo dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Que someta al marido? No. Dios dijo lo que se supone que ese marido que conoce al Dios le está diciendo. Ejemplo, vamos a los ejemplos para que me entiendan. Por ejemplo, dice, sale una oportunidad de trabajo para un día de reposo. Y ella, porque hay dificultades económicas, dice, ay amor, yo creo que acepta ese trabajo. Y ella, en su preocupación, dice algo como eso. ¿Quién tiene la decisión de que se haga o no? Pues si este hombre teme a Dios, le va a decir no. Vamos a guardar el día de reposo, el Señor proveerá. Y aunque ella le moleste y esté de acuerdo o no, bíblicamente, ante eso, tiene que obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que obedecer al hombre? No, porque tiene que obedecer a Dios. ¿Quién dijo? Reposarás en día de Shabbat. Es decir, que aquí viene un compromiso del hombre por anunciar en su casa la palabra de Dios, y la mujer ante eso tiene que someterse. Pues aquí somos dos y aquí pues entonces miramos aquí por votación con los hijos a ver ustedes qué dicen. No,
Dios dijo y el hombre en eso tiene que ser autoridad y tiene que marcar la pauta. Pero también en otras decisiones, de tipo, hay un consenso entre el hombre y la mujer sobre 1000 cosas en el hogar, pero el hombre tiene que asumir la responsabilidad de la decisión final. Por ejemplo, yo qué sé, el hijo, esta hija tiene un tío en el exterior, ¿qué hacemos? Dice que si no se vaya a vivir y a trabajar y que allá le va a ir mejor y que no sé qué. Pues, ¿qué hacen los dos papás? Primero lo analizan, cada uno marca su punto de vista, de repente la mamá dice, no, yo creo que es mejor acá, y el papá dice, no, yo creo que es mejor que se vaya. La mujer tiene que descansar y decirle, ¿sabes qué? Toma la mejor decisión, sabiendo que si eso perjudica al hijo, pues tú tienes mayor responsabilidad, porque yo te advertí sobre supuestas cosas que podría ella haber advertido. Es de esa manera que entonces el hombre se hace responsable. Ahora le pregunto, ¿es, ¿es mejor esta libre responsabilidad o tener todas encima? Yo creo que es mejor tener las que uno puede manejar. Pero cuando el hombre tiene que responder por sí mismo, por su esposa, por sus hijos, por su casa, por su hogar, uno dice, pues la mujer tiene un plano un poco más fácil. Por lo mismo, por la misma historia, porque el Señor puso primero al hombre, le exigió más. Ahora no es someterse al hombre porque él es mayor, no. Sométase porque él tiene esa responsabilidad. Es su trabajo. Él tiene que responder bien. Porque si se equivoca, la culpa no es tuya, mujer, tranquila, es de él. Es eso lo que está pasando acá. Así que en ese orden de ideas, mujeres, sujétense a sus maridos como conviene. Ah, ya lo entiendo, espere. No es que él es mayor que yo porque es un hombre. No, es que él tiene una responsabilidad mayor por ser hombre. O sea, no es que es mayor porque simplemente por el hecho de ser hombre, no. Más bien que porque es hombre sí tiene una responsabilidad delante de Dios mayor. Y las mujeres pueden ayudar a que eso sea más fácil para él. Porque si no, solamente él tiene que responder por todo eso y además tiene una mujer que todo el tiempo le impone su propia voluntad, pues tenemos un problema grande, más grande. Maridos, y aquí es donde les dicen, ay sí, pero pues igual eso me suena muy machista. Bueno, leamos lo que sigue a ver qué va a pensar ahora. Así que maridos, ustedes amen a sus mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres. En otro pasaje dice, vosotros amad a vuestras mujeres, así como el Señor Yeshua amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En otro pasaje Pablo da esa recomendación. ¿Hasta qué punto? Eso la da en Efesios. ¿Hasta qué punto un hombre debe amar a su mujer? Hasta poner la vida por ella. ¿Qué es más fácil? ¿Amar hasta poner la vida de uno y el deseo personal de uno por encima de la mujer? ¿O someterse ante lo que ese varón está haciendo en nombre de Dios? Yo creo que es más fácil someterse porque no estás asumiendo sino simplemente el papel de delegar una responsabilidad. Pero cuando se trata de amar a otro hasta poner la vida por encima de esa persona, es una demanda que demuestra el nivel de responsabilidad de un hombre. Así que yo diría que son más afortunadas desde este punto de vista. Tenemos que ser un reflejo del amor de Dios en nuestros hogares, amando así a nuestras mujeres, amándolas, amándolas, amándolas. ¿Cómo un hombre puede decirle a su mujer con qué, pues qué atrevido es decirle sométase cuando yo no la amo por encima de mí mismo? Debe hacerse al revés. Una vez que yo la amo y le demuestro mi amor de una manera impecable, ella va a saber que si yo le estoy pidiendo algo, es por amor y no por capricho, ni por sobrepasarla, sino porque lo que yo estoy tomando como una decisión es mejor para ella y para mí. Es mejor para los hijos. Es decir, no son caprichos ni es no tenerla en cuenta. Al contrario, que porque la tengo en cuenta, me atrevo a tomar una decisión aunque ella no, pues, no esté muy de acuerdo. Entonces, eso nos demuestra que no es tiranía, que no son caprichos, que no es egos, que no es autoritarismo, sino más bien que es un orden de las cosas para que funcionen. Hijos, bueno, y no seáis ásperos con ellas.
Esto sí que también pasa mucho, ¿no? Hombres que tratan a sus mujeres como a peor que a hijas, que todo la regañan, que todo le parece mal, que todo la lastiman. Pilas, esto no es bíblico. Un hombre tiene que procurar el bienestar de su esposa, tratándola con suavidad, con palabras amorosas, con cariño. Yo sé que uno no necesita que le estén diciendo a uno te amo, pero ella sí. Una mujer necesita que usted le comunique amorosamente todo. O si no, tampoco tenga el descaro de decirle sométase, pilas. Ahí sí va el Señor y lo reprende a uno. Más bien, con amor, con paciencia, con ternura, dirija hacia ella, porque es muy sagrada, pues así lo ha dispuesto el Señor para cada uno. Así que ese es el orden. Ámela, haga cada cosa por y para ella, y entonces ahí sí puede también decirle con amor, esa es mi decisión, por favor, respétala, porque es lo mejor. Y después de haberla escuchado y tener en cuenta sus consejos y tener en cuenta sus opiniones, usted puede tomar una buena decisión. Nunca anulemos a una mujer. Los consejos de nuestras esposas son oro, de verdad que lo son, porque ellas tienen un tiempo importante para meditar en todas cosas, muchas que nosotros no pensamos. Tienen una sensibilidad diferente, tienen una inteligencia muy superior en muchas cosas a nosotros. Así que dejemos de sentirnos los superdotados y los maestros de la casa y los que a mí nadie me dice qué tengo que hacer. Eso no es bíblico. Eso es completamente necio de nuestra parte. Y por eso es que las mujeres odian y detestan a los hombres. Porque solamente esperan el sometimiento de los demás y que aquí se hace como yo digo y mi molestia y todo. No, amemos, seamos caballerosos, seamos amables, seamos inteligentes. Eso trae un buen espíritu, una buena relación con nuestras esposas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y diferentes grupos, ¿no? Primero las esposas, los esposos, los hijos y los padres. Los roles bien marcados. Un hijo debe aprender a mantener su lugar delante de sus padres. ¿Cuál es ese lugar? De obediencia. Un hijo que respeta la autoridad de sus padres por la misma razón que una mujer respeta la autoridad de su marido. ¿Cuál es? Porque están diciendo algo que vale, que es mejor para ese hijo. Porque un papá siempre que le dice algo a sus hijos no es por creerse más que él. Generalmente lo que impulsa a un padre a darle una instrucción a su hijo es algo que le hará bien a ese hijo. Pero ¿cómo se debe hacer esto? Sin fastidiar a los hijos. Lo mismo, con amor, sin llevarlos al punto donde ellos se desalienten y ya no quieran obedecer más. ¿Por qué? Porque los presionamos más de la cuenta. Porque nos vamos de exagerados. Y hacemos que nuestros hijos nos cojan es fastidio. Siervos, obedezcan en todas sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo al Señor. Y bueno, aquí había otra forma social de la época, que eran los siervos y los señores, pero hoy en día existe también. Es el trabajo, porque es que el trabajo es un servicio. Nosotros cuando trabajamos lo hacemos por un pago y nos sometemos nuestra vida a unos señores. Es que es lo mismo. Lo que pasa es que no somos propiedad de nadie, pero es trabajo de siervos. Cambian los nombres y las formas y muchas cosas, pero en esencia es lo mismo. Eh, ¿Cómo se debe hacer nuestro trabajo? No sirviendo al ojo, es decir, no seamos hipócritas, no tratemos de comprar a nuestros jefes sin hacer nuestro trabajo, no, más bien hagamos nuestro trabajo bien hecho, ¿no? Con sinceridad, con temor a Dios, como se hablaba esta mañana, no como que nadie me ve, entonces yo puedo zafar de acá, no, haciendo todo con integridad. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor de Él recibimos la recompensa de la herencia, porque al Mesías, al Señor, servimos, pero el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque en esto no hay acepción de personas. No hagamos trampa, porque lo que sembramos recibiremos.
Más bien entonces hagamos todo con conciencia, con temor de Dios, haciéndolo como para Él, porque nuestro premio, nuestra recompensa proviene del Señor. Si no es así, entonces pues no hagamos nada. Si no creemos esto, no, más bien creyendo que si hacemos justicia recibiremos justicia, que si hacemos con amor recibiremos amor. Y esto es una ley que funciona. Estoy seguro que todos los que hacemos mm, correctamente, también la vida nos demuestra ese fruto con gente que no siempre, por si en muchas ocasiones llegan personas, momentos, situaciones que nos llevan a sentir la respuesta de nuestra siembra, de nuestro buen actuar. Así que familia, no, yo pensé que terminaba hoy capítulo, es que no sé. ¿Cuánto llevamos de prédica? ¿Hora y media? No, yo creo que terminamos. Es que aquí son solamente saludos. Entonces si lo dejamos ahí, el compadre se quedar sin prédica la otra semana porque pues la idea es que terminen, empecemos otro libro más. Así que digan aquí sigue amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Otra vez, hablando de los jefes, no nos sobrepasemos a la gente, ¿no? Es que yo le estoy pagando, entonces yo le digo cómo tiene que hacer. Pilas. Esa no es la actitud. No es la actitud. No, jamás pisoteemos a la gente. Jamás lo hagamos. Esa actitud de que yo soy el de la plata, yo para eso lo estoy contratando y entonces venga ya, o sea, obvio, hay cosas que se dan por obvio, pero nuestra actitud de ser los señores feudales, pilas, porque también tenemos un Señor en los cielos y ese Señor no es así con nosotros. Es amoroso, paciente, bueno, justo. Aprendamos, todo es cuestión de manejo, de sabiduría. Perseveremos en la oración, velando con acción de gracias. ¿Cómo se hace la oración? Siempre en gratitud. Orando. Para los que no saben cómo orar, en nuestro canal hay una lista de reproducción de los salmos, verso a verso. Allí vemos muchas tips, aprendemos a orar basándonos en los escritos de los salmos. Así que, ¿cómo se hacen los salmos? ¿Cómo oramos? Con gratitud. Orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Oremos por la predicación para que el Evangelio sea dispersado, que el Señor nos abra caminos y nos permita que este Evangelio y este mensaje llegue lo más lejos posible. Así que en sus oraciones no olviden orar por nosotros los que predicamos, no olviden orar para que este propósito llegue tan lejos como sea posible. A fin de dar a conocer el misterio del Mesías, por el cual también yo estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder cada uno. Recordemos que Pablo en este momento está en una prisión, ¿no? Y él dice que este mensaje que yo estoy dando incluso aquí llegue lejos. Y ustedes hagan bien con los de afuera, que su palabra sea amable, sazonada con sal, para que sepan cómo responder. ¿Qué tal les digo? Muy bonito aquí en Shabbat y entre hermanos, pero con los de afuera las patadas, pígilas, con amor, con amabilidad, sazonadas, con sal, con gracia, ¿no? Porque nos pasa estas cosas y lo único que hacemos es poner el nombre de Dios por el piso. Porque como leímos antes, todo hagámoslo en el nombre del Señor. Todo lo que a mí se refiere, os lo haré saber, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual he enviado a ustedes para esto mismo, para que conozcan lo que de ustedes se refiere, conforme a sus corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes, todo lo que acá pasa, él os hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual han recibido mandamientos. Si fuera ustedes, recíbanle. Y a Yeshua, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo del Mesías, siempre rogando rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea. Y los que están en Hierápolis os saludan Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea
y a Ninfas y a la iglesia que está en la casa, en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también ustedes, también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordados de mis prisiones, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Al parecer hay otra carta que no tenemos, que es una carta escrita a la iglesia de la Odisea, que debió también ser leída para ellos. Pero bueno, debió ser un contenido similar, entonces, ya que está entre el mismo rango de tiempo de Colosenses. Pablo siempre cierra sus cartas enviando saludos a todos, y es muy hermoso porque una congregación no la componen sus líderes, los que enseñan, no, todos ustedes, todos los que nos acompañan en esta tarea, todos los que hacen parte y están ahí juiciosos constantemente, que oran por nosotros y que aportan no solamente inquietudes, que aportan también sabiduría, exhortaciones, que ayudan, que con sus ofrendas ayudan a la dispersión de este evangelio y a que muchos salgan de su miseria y pobreza, porque eso es algo que está cerca de nosotros siempre. Así que también para ustedes va este saludo. No se olviden de sus hermanos, no se olviden que las ofrendas son necesarias para que este evangelio tenga el alcance que merece. Todos estamos aportando algo, que lo hagamos con y para el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, esta fue la carta de Colosenses. Espero que no tengamos que volver a decir que tenemos que salir de la manera antigua de vivir. No, más bien de aquí en adelante solamente mirando hacia adelante, ya no echando mano a esas prácticas antiguas, esas formas viciadas de filosofía y de estilos de vida que no son conforme a la luz de la Escritura. Shalom para todos, que tengan excelente semana y nos vemos un próximo estudio de las Sagradas Escrituras. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch
atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech